Entonces estamos ok. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y queremos darle las gracias a quienes van a presentar hoy día, que es Consuelo Araneda. Ella es arquitecta, ¿cierto?, y trabaja en el municipio de Renca, en el área de asesoría urbana. Y nos acompaña hoy día también Andrea Urbina, también del equipo, ¿cierto?, del municipio. Y la idea un poco de esta charla que quiere tocar el tema de los planes de movilidad, ¿cierto? Esta charla que también quiere buscar también este contexto de la ley de aporte al espacio público. Entonces le hemos llamado, sí, ¿cierto? Le hemos llamado charla, planes de movilidad y desafíos de la ley de aporte al espacio público. Esto está en el marco de un poco del curso de Ingeniería Vial de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, pero también se expande a otros alumnos, a otras personas que quieran sumarse, ¿ya? Entonces, la dinámica un poco que queremos plantear es que, bueno, Consuelo nos va a presentar, va a hablar de esto, de los planes de movilidad, los desafíos, algunos proyectos que tienen pensado para Renca, y de alguna forma nosotros podemos ir interactuando, le podemos hacer preguntas, está el chat abierto, yo puedo ir ayudando ahí a canalizar esas preguntas, esos comentarios, y también vamos a dejar preguntas al final para discutir, para conversar, para ver qué reflexión podemos sacar de esto. Así que sin más que decir, dale nomás, Consuelo, y puedes compartir pantalla de lo que nos quieras presentar. Buenísimo, muchas gracias. Ya. Avísenme si se ve. Se ve perfecto. Ya, buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo soy Consuelo Araneda, trabajo efectivamente, como decía Sebastián, en el equipo de asesoría urbana de la Municipalidad de Renca. Y hoy día les voy a contar un poquito respecto a particularmente los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público que nos exige la ley de aportes al espacio público, y además empieza a recaudar sus aportes el día de hoy, así que es un gran día para hacer esta presentación porque es el primer día que empiezan a ingresar aportes a los distintos municipios. Para hacer un poco de contexto, la ley de aporte al espacio público establece un sistema de aportes para todos los proyectos inmobiliarios que presenten crecimiento urbano por extensión o por densificación. ¿Ya? Esto quiere decir que todos los proyectos que aumenten la ciudad, es decir, consoliden proyectos donde antes no había o densifiquen predios, deben aportar, ¿ya? Y se hace a través de dos mecanismos. Una es a través de las mitigaciones directas por impacto en un área de influencia y que van directamente a proyectos de movilidad. Y por otro lado están los aportes al espacio público, que se calculan de acuerdo al avalúo fiscal del terreno, ¿ya? Y estos aportes van a proyectos de movilidad y también de espacio público. Este es como uno de los principales cambios que tiene la ley de aportes al sistema que había anteriormente, que solamente estaba destinado a mitigaciones viales y particularmente al impacto a los vehículos motorizados, ¿ya? Las mitigaciones directas se calculan en base al impacto sobre el sistema de movilidad, que esta vez también cambia a cómo se calculaba antes, que era a través de los ACE2, no sé si me imagino que los conocen. Ahora va a existir un informe de mitigación vial que en el fondo calcula en un área de influencia el impacto en los distintos modos de transporte, el impacto del proyecto, ya no solamente en el automóvil. ¿Ya? Entonces también existen proyectos, por ejemplo, de ciclovía, proyectos para las veredas, en fin. Y ese entra en vigencia justo en un año más. Todavía estamos con los mecanismos del ACE2. Y en el aporte al espacio público se calcula, como decía anteriormente, según el avalúo fiscal del terreno, la superficie bruta y la densidad de ocupación. Y entra en vigencia hoy. Ahí está mal la fecha, entra en vigencia hoy. Y vamos ahora a profundizar en torno a el aporte al espacio público, que es donde hay más innovación. Primero, la ley considera la creación de un plan de inversiones. Esto quiere decir que los distintos municipios tienen que generar una cartera de proyectos previa a la ejecución de las obras. Esta cartera de proyectos priorizada va
como decía anteriormente, en proyectos de movilidad y de espacio público. Y algo importante también es que esta vez todos los proyectos aportan, o sea, todos los proyectos inmobiliarios aportan de manera universal y proporcional, por supuesto, al impacto que genera. Los aportes se comienzan a cobrar desde el día de hoy. Sin embargo, los planes de inversión de cada municipio no tienen por qué estar listos hoy, ya que recién empezamos a recaudar los aportes y tenemos un plazo para poder terminarlos que es de 1 año. O sea, todavía tenemos 1 año para poder terminar el plan de inversiones, que en nuestro caso está bastante avanzado. Y también indica la ley que se debe actualizar cada 10 años para mantener siempre actualizado la cartera de proyectos. Bueno, los aportes se pagan en dinero previo a la recepción definitiva del proyecto. 40% del dinero se va a la Seremi del MIMBU para toda el área que tiene PRMS, Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que en nuestro caso es toda la ciudad de Santiago, y 60% se queda en la municipalidad. Y de ese 60% se destina 70% de los recursos a proyectos de movilidad y 30% a proyectos de espacio público, ¿ya? Esto es importante destacarlo porque antes no había ningún mecanismo para que existieran mitigaciones o aportes en espacio público. Era todo centrado en movilidad y específicamente en los medios motorizados. Y las etapas de elaboración de este plan todavía es un poco difuso, la ley no está, como no hay una ordenanza tan clara, hay algunos cambios. Pero nosotros en particular lo hemos hecho así, hicimos un diagnóstico inicial, recabamos distintos antecedentes, elaboramos criterios de priorización, estamos próximos a tener la participación con la comunidad para después consolidar la cartera de proyectos y el plan de seguimiento para finalmente presentárselo al Consejo Municipal y que ojalá lo aprueben. Entonces, si se fijan, es bastante completo, de todas maneras debería ser un poco más sintético, dado que nosotros en Renca estamos justo actualizando el plan regulador, entonces hay mucha información del plan regulador que podemos recoger para esto y que nos ayuda a acelerar un poco el proceso de aprobación del plan. En particular en Renca, la visión que tenemos del plan de inversiones tiene que ver con mejorar la experiencia en movilidad de las personas que estudian o trabajan en Renca, y fomentando siempre los modos de transporte más sostenibles. Usamos la pirámide invertida de movilidad y nos centramos en los 3 primeros peldaños que hablan justamente de modos más sostenibles y colectivos de desplazarse, que además son los más preponderantes en nuestra comuna. Como les comentaba, aquí están los datos. El 39% de las personas en Renca camina, 27% usa el transporte público, 20% auto privado o taxi, 7,5% la bicicleta y otros. El 7,5% en bicicleta es algo que para nosotros es bien importante porque es incluso mayor que el promedio de la región metropolitana. Entonces es algo que nos pone contentos y al mismo tiempo nos supone un desafío de implementar proyectos asociados. Y también la caminata, que sin duda es algo fundamental en cualquier comuna y particularmente en Renca, que también nos pone un desafío de mejorar las condiciones para poder caminar. Y en temas de espacio público tenemos que actualmente, según el estándar del CIEDU, tenemos 3,5 metros cuadrados de área verde por habitante, versus, por ejemplo, 7,4 de Vitacura o 5,6 de Las Condes, ¿ya? Entonces, también tenemos ahí un desafío importante que podemos abordar en cierta medida con la ley de aporte. Algunos antecedentes que en nuestro caso fueron fundamentales para la creación del plan, como les mencionaba anteriormente, la actualización del plan regulador que estamos llevando a cabo y que ya realiza un diagnóstico bastante profundo de la movilidad en Renca, y la estrategia comunal de movilidad sostenible que finalizamos durante el 2019, que establece los lineamientos generales y
la visión que tenemos de cómo queremos que sea la movilidad a futuro en la comuna, y que es un documento que además conoce bastante bien Sebastián, justamente porque potencia mucho el transporte público y la caminabilidad. También trabajamos con el Pladeco, que se aprobó a comienzos de este año, documentos de estándares de espacio público, levantamientos que hicimos durante el verano antes de la pandemia del estado de los espacios públicos en la comuna, y todos los proyectos que están actualmente en desarrollo o que tienen recursos comprometidos y que obviamente son importantes de considerar. Las distintas líneas de intervención que definimos es que en movilidad vamos a trabajar en proyectos de vereda, de ciclovía, de biciestacionamientos, paraderos, cruces y mejoramiento integral de calles, que este es como un proyecto más a largo plazo de mejorar los ejes completos de algunas calles jerárquicas de la comuna. Y en espacio público vamos a trabajar en áreas verdes y también incluimos mejoramiento de bandejones y franjas de servicio, pensando que la calidad de vida y la calidad ambiental también de los barrios es fundamental pensarla no solamente en las plazas, sino también en todas las calles que podríamos aprovechar con o valor ambiental, o incluso también, si es que hay espacio en estos bandejones grandes, consolidar también distintos tipos de espacios públicos. Los criterios de priorización que usamos para movilidad, fuimos midiendo el área de influencia de cada proyecto, la factibilidad técnica, porque, por ejemplo, en temas de ciclovía es importante saber si el ancho de la calle da, si hay un corredor de transporte público, en fin, distintos factores que podrían alterar el curso de los proyectos. La factibilidad de gestión y administrativa, por lo mismo, porque hay sectores que, por ejemplo, no son jurisdicción del municipio, que están concesionados, en fin. No tener intervenciones en los últimos 3 años, es decir, no haber estado intervenidos durante esta gestión municipal, y no tener proyectos aprobados con fondos asegurados que, por ejemplo, se van a ejecutar durante el próximo año. Entonces, esos tampoco los dejaríamos, obviamente, en la cartera. Y en espacio público los criterios son bastante similares, pero además incluimos el criterio de criticidad según el estado de conservación, que eso lo hicimos en función del catastro que mencionaba antes que hicimos en el verano. Entonces pudimos tener una foto de cómo están efectivamente hoy día las áreas verdes de la comuna. Ahora voy a pasar más o menos rápido por cada línea de proyecto para que se imaginen un poco cuál es la idea de intervención en cada una. En las veredas sería mejorar todas aquellas que no han tenido mejoramiento en los últimos años y que por tanto asumimos que no están en muy buenas condiciones. Los paraderos, priorizamos aquellos paraderos que hoy día no tienen refugio, por tanto son bastante inhóspitos en invierno y verano. En la red de ciclovía estamos considerando un buen estándar de ciclovía que incluye demarcación, señalética, en fin, para asegurar que estas ciclovías perduren en el tiempo y sean efectivamente seguras para los usuarios y las usuarias. Y el mejoramiento integral de calles ya son proyectos de más largo aliento y que consideran un rediseño de todo el eje, incluyendo la iluminación, paisajismo, redistribuir el espacio de las calzadas, los pavimentos, en fin. Y eso, por supuesto, también considera las ciclovías. Ahí hay algunos ejemplos de las calles que pensamos que podrían incluirse en este mejoramiento integral. También incluimos los biciestacionamientos en algunos sectores prioritarios y de permanencia prolongada, como el centro cívico, el acceso al cerro, o lugares donde uno permanece más tiempo. Y este es otro proyecto que creemos que es interesante incluirlo y que en general no se incluye o no es de los proyectos típicos de un municipio, que tiene que ver con mejorar los cruces y que incluye un mejoramiento integral de marcaciones, señaléticas y dependiendo de las condiciones, si es semaforizado, modificar el tiempo de los semáforos. Entonces, así pensar en cruces mucho más amigables, sobre todo para los peatones. En la línea de espacios públicos tenemos el mejoramiento de áreas verdes, que son plazas, como todos las conocemos,
Y también tenemos estos proyectos de los bandejones o franjas de servicio, que considera, por ejemplo, en esa franja que se ve ahí, donde la acera es mucho más amplia, poder intervenir ese sector con mobiliario, paisajismo, que permita mejorar las condiciones de movilidad de las personas. Y pensamos en una imagen objetivo más o menos como lo que ocurre en algunas calles de Providencia, por ejemplo, que al tener aceras anchas no todo está pavimentado y permite consolidar otro carácter de espacio público. Pensando, por ejemplo, que en las esquinas hayan calmados de tráfico, gestionamos así los estacionamientos en medio de la cuadra y permitimos aumentar entonces el área peatonal y la seguridad del cruce. Y en aquellas franjas de servicio donde el ancho no da para poder hacer una intervención como esta, potenciar el valor ambiental que tienen, pensando que incluso si son franjas estrechas, se puede potenciar a través del paisajismo las condiciones ambientales de estos corredores. Pensando, por ejemplo, en calles como estas. Y las estrategias de priorización que usamos para el plan tienen que ver con pensar ya más realistamente cómo podemos gestionar la cartera de proyectos de manera tal de que se pueda ejecutar con los aportes que vamos a recibir, que por supuesto no tenemos cómo saber cuántos van a ser, pero más o menos calcular cómo podríamos hacer que esta cartera sea lo más ejecutable posible. Entonces pensamos que en una primera etapa, que la cartera, que en el fondo la cuenta corriente de la ley de aportes va a estar en cero, porque todavía no nos van a haber ingresado muchos aportes, priorizar los proyectos de bajo costo y alta criticidad, que permitan entonces tener mejoras y obras concretas en un corto plazo. Luego, en una segunda etapa, proyectos de mediano costo o que requieren mayor gestión, lo que les comentaba antes, por ejemplo, si hay un corredor de transporte público, requiere de mayor gestión. Proyectos de bajo costo y que tal vez no eran tan críticos para una primera etapa. Y también una línea de reposición y conservación para ir siempre reponiendo aquello que tal vez no quedó tan bien la primera vez o que por producto del tiempo y del desgaste requiere de algún tipo de conservación. Y finalmente una tercera etapa que es de 5 años en adelante, o sea, ya la última etapa del plan, donde se priorizan los proyectos de más alto costo o que requieren ya más gestión. Por ejemplo, en esta tercera etapa estaríamos pensando en los proyectos de mejoramiento integral de calles, que son proyectos sin duda mucho más ambiciosos y que requieren más esfuerzo, más gestión, más recursos, en fin. Y para cerrar, hicimos una diapositiva que hablaba un poco de los desafíos de la ley de aportes, para que se imaginen también qué implica para un municipio, en este caso Renca, que empiece a regir la ley de aportes y los cambios que eso va a significar para nosotros. Primero, que nos permite planificar la inversión en movilidad y espacio público a corto, mediano y largo plazo. Esto nosotros lo ponemos porque si bien todos los organismos públicos de alguna u otro modo planifican su inversión, planifican su presupuesto, no siempre ocurre que específicamente en estos proyectos se pueda hacer de una manera en etapas y pensando ya cuáles se pueden hacer primero, cuáles después, cuáles tal vez son más prioritarios, y esto de una manera participativa, con la comunidad y también con la visión más técnica que hemos aportado nosotros en este momento. También permite ampliar la variedad de proyectos, porque como les mencionaba antes, en general en espacio público se piensa en plaza, en movilidad se piensa en calle, ciclovía, vereda tal vez. Y como les mostraba, nosotros estamos yendo un poco más allá y pensando en ampliar esta variedad, pensar que la movilidad incluye muchas otras variables y que, por ejemplo, los cruces son importantes, que, por ejemplo, estas franjas ambientales son importantes, porque la experiencia de movilidad es mucho más amplia. Y también tener esta cartera priorizada previamente nos permite facilitar la ejecución en el futuro, ¿ya? Porque una vez que está aprobado el PIMEP, el plan de inversiones, ya no tenemos que estar pensando cada vez que nos entre la plata, chuta, ¿qué hacemos ahora?
ya tenemos la cartera de proyectos, tenemos un listado, los tenemos identificados, valorizados, entonces la ejecución de los proyectos debería ser mucho más rápida y fácil para el municipio, porque en el fondo el trabajo previo de planificar, pensar, valorizar, ya se hizo antes. Y las desventajas que tiene, a nuestro juicio, es que la cantidad de aportes depende fuertemente del desarrollo inmobiliario. O sea, si no hay proyectos nuevos de edificación en la comuna, nadie paga aportes, ¿ya? Entonces, eso es algo que no es controlable por nosotros y que además es bastante impredecible. O sea, no tenemos una tendencia. Creemos que, por supuesto, van a ir aumentando con el tiempo, pero tuvimos un estallido social, ahora tenemos una pandemia, entonces es muy difícil predecir cuánto es lo que efectivamente podría ingresar. Y una vez más se profundizan las brechas en ciudades desiguales como Santiago, porque las comunas con menor auge inmobiliario, como podría ser Renca, suelen ser además las que tienen más necesidades de proyectos, particularmente en movilidad y espacio público. O sea, comunas como Providencia o Las Condes, que tienen más o menos asegurado su desarrollo inmobiliario, porque ahí siempre va a haber interés de construir. Son además las que tienen más recursos y que tienen menos necesidades, porque sabemos sus plazas están en mejores condiciones, sus veredas están en mejores condiciones, entonces en el fondo se profundiza que las comunas con más desarrollo son las más atractivas para invertir, por tanto además recibirán más aportes en el futuro, versus las que tal vez aún no tienen tanto boom inmobiliario y que sin duda requieren de inversión en el espacio público. Obviamente esto puede ir cambiando en el tiempo, sabemos que por ejemplo las extensiones de las líneas de metro son un factor importante de desarrollo y que van a potenciar que tal vez comunas como Renca, que no tenía metro y que va a tener metro, se vuelva un polo de desarrollo. Es algo que es incierto y que todavía es a un mediano y largo plazo. Esa era mi presentación. Ahora me gustaría que puedan comentar y hacer las preguntas porque es harta información, así que... Yo también encuentro que es mucha información y súper interesante también, porque pones también en perspectiva, claro, pone en perspectiva tanto la mirada de ustedes como la parte técnica del municipio, cómo tienen planificado el plan, ¿cierto? Y algunos proyectos que ya deben de estar pensando, y también los desafíos de esta ley, que deja muchos puntos todavía por conversar, por estudiar, por resolver. Así que dejamos abierto un poco también las preguntas para los participantes. ¿Alguien quiere animarse a preguntar algo que quedó tanto de la duda puntual de la ley, de cómo va a funcionar, o también pensando también en el curso de Ingeniería Vial, como contaba un poco también a Consuelo al inicio, que hay también aquí en esta charla alumnos de ese curso que les podría interesar algo que están haciendo ya como proyecto y que podría complementarse con lo que dijo Consuelo. Así que abrimos un poco las preguntas. Pueden hacer las preguntas por el chat o bien a viva voz. Así que ahí ustedes digan. ¿Alguien se anima? Les quedó todo claro. Les quedó todo súper claro. Por mientras que alguien se anima a preguntar, yo tengo algunas dudas de repente que podrían motivar a los alumnos también a pensar en más dudas todavía, pero tengo una duda puntual de la ley, de la ley de aporte, y pensando en esto último que tú decías, Consuelo, que va a haber, que la ley también, claro, si bien hoy día hay municipios que tienen una dificultad para generar proyectos inmobiliarios, y por tanto necesitan más aporte, obviamente, porque necesitan más recursos, ¿cierto? Y para justamente generar ese círculo a favor, ¿cierto? Como claro, que se genere. Y ahí tú decías, claro, que esta ley busca que un 40% de los aportes, ¿cierto? Se vaya a la Seremi del MIMBU, ¿cierto? Entonces, y ese 40% se va a recolectar en todos los municipios, ¿cierto? O sea, el municipio de Las Condes, como los del desierto, que tienen más recursos, van a recaudar el Seremi del MIMBU, ¿cierto? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo va a recaudar ese 40% de cada una de las comunas,
Y ahí mi pregunta viene, ¿y cómo la va a repartir? Entonces, ahí si ustedes también podrían, si tienen esa información, sería súper interesante para saber si va a ser por proyecto, va a repartirlas por igual, va a entregar las lucas, las entrega a los municipios directamente como traspaso. No. Ya. En nuestro caso de Santiago, como tenemos Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ese instrumento debe generar su propio plan de inversiones de movilidad y espacio público, al igual que lo hace cada municipio. Ellos hacen uno, pero en versión Santiago completo. Y entonces todos esos 40% de cada municipio se van a financiar esa cartera de proyectos completa. Ahora, ese plan de inversiones general de la ciudad de Santiago, nosotros en particular no lo conocemos, no ha sido trabajado por el momento con los municipios, por tanto desconocemos qué proyectos van a estar ahí, ¿ya? Eso es interesante, qué bueno que lo preguntaste, porque es como el factor donde podríamos equiparar un poco la cancha, justamente porque todos los municipios van a contribuir a ese fondo, tanto los municipios con más recursos y con los menos recursos. Después va a ser la Seremi quien distribuya a través de estos proyectos de ciudad, que asumimos van a ser mucho más equitativos y van a permitir generar proyectos de movilidad y espacio público en toda la ciudad. Súper. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿quién tiene que aprobar el proyecto? Porque una vez que ustedes ya definen la cartera de proyecto ya en la parte más interna, ¿cierto? Ustedes como municipio, pero ¿quiénes son los que tienen que revisarlo? Ahí tú decías que, claro, está este plan de inversiones que lo tiene que al final aprobar el Consejo Municipal con el alcalde y todo, pero los proyectos que van a estar detrás también los tiene que aprobar el Consejo Municipal en este plan. Tienen que estar, el plan termina con todos los proyectos incluidos sí. Todos, o sea, okay. El plan en el fondo, el plan de inversiones en el fondo es una cartera de proyectos, ¿ya? Perfecto. Y esa cartera de proyectos tiene que venir priorizada, del proyecto 1 al proyecto 80, ¿ya? 1, 2, 3, entonces a medida que van ingresando los aportes, vamos ejecutando el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3. Sí, exacto. Una lista de supermercados, básicamente, pero esa lista de supermercados, la gracia que tiene es que es elaborada con criterios técnicos desde el municipio y es participativo. O sea, nosotros, una vez que la pandemia lo permita, vamos a hacer talleres de participación en que va a ser la comunidad también, luego de estos primeros filtros técnicos que hicimos nosotros de factibilidad y de otros temas, van a ser ellos quienes prioricen y puedan sumar y sacar proyectos de manera tal que esa cartera sea lo más representativa posible de las necesidades de cada sector de Renca. Súper interesante ahí. O sea, al final, claro, se van a ir generando proyectos y además se va a ir incorporando la visión de las comunidades. Y también ahí, por ejemplo, veo un aporte que los alumnos pueden hacer, porque si los alumnos empiezan a desarrollar una parte, un proyecto, o capaz que algo más extenso, pueden ir aportando lo que ustedes tal vez tienen o necesitan, y ahí se va complementando, ¿cierto? Y se va llenando un poco esa cartera de proyectos. Ahora, esa cartera no tiene que ser anual cada año, sino que a medida que van ingresando, se va aprobando y va quedando en carpeta, y una cosa así. O sea, la cartera de proyectos que se aprueba en el plan de inversiones son todos los proyectos que nosotros queremos que se ejecuten a través de aportes. De la ley de aporte, ¿ya? Entonces, las veredas, la ciclovía, la plaza tanto, en fin, y hacemos un listado priorizado que después lo aprueba el Consejo Municipal y recién ahí, cuando esa cartera de proyectos está aprobada por el Consejo Municipal, se empiezan a ejecutar las obras. Entonces se dice ya, ingresaron 10 millones, se ejecuta el proyecto 1. Después ingresaron 20 millones por aporte, se ejecuta el proyecto 2. Y así va corriendo la lista. ¿Y ustedes tienen más o menos un año pensado para armar esta cartera de proyectos, que es lo que tú decías, algo así, si entendí bien? Menos. Nosotros ya empezamos, o sea, lo que pasa es que la ley entra en vigencia hoy, o sea, hoy día empiezan a ingresar los aportes. Sin embargo, los municipios tienen hasta un año más para aprobar sus planes de inversión. Perfecto. Y nuestro está bastante avanzado, ya se ha atrasado por temas de pandemia, porque, por ejemplo, la participación no la pudimos hacer cuando queríamos hacerla, ese tipo de cosas, y bueno, ahora fin de año, en fin, pero está bastante avanzado y nosotros seguro lo aprobaremos antes del año. O sea, antes del año. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un proyecto que ustedes quieren desarrollar que se genera o nace después de ese año? ¿Ahí se puede volver a ingresar a este plan de inversiones o es un nuevo plan de inversiones que viene para el año que sigue? Andrea, que complementa.
Sí, creo que es algo importante que, es decir, que cuando estamos planificando la inversión, pero esto no implica que solamente lo que está en el plan de inversión es lo que se va a ejecutar. Es decir, que si, no sé, la Secretaría de Planificación cree que hay otro tipo de proyectos pertinentes que puede postular a otros fondos del Estado, eso obviamente se puede hacer en paralelo. Y creemos que es bueno porque complementa proyectos que tal vez demandan grandes números de recursos y que pueden tener fondos del FNR a nivel regional, pero en paralelo tenemos esta cartera de proyectos que pueden ser a escala más barrial, como lo estamos pensando nosotros, que pueden ir avanzando de a poco, año a año. Entonces, lo bueno es que esto nos permite, obviamente, priorizar, pero también pensar que podemos planificar y buscar fondos de otros actores, por así decirlo. Súper. Ahí Yo me queda quería claro. mencionar Sí. algo tal vez como de la ley, que esta es una reflexión más porque me tocó investigar todo de la ley y cuál era un poco la misión que buscaba la ley, que partió un poco por cumplir una especie como de cómo se mitigan en términos concretos los grandes impactos de densificación que estamos viendo en nuestras ciudades. Y parte entonces por decir cómo, al igual que los proyectos de extensión que tienen una fórmula para su cálculo en términos de cesión de suelo, esta ley puede ser algo similar, pero para los proyectos de densificación. Y hoy en día lo que tenemos es una ley que obviamente yo creo que es súper bueno porque nos permite planificar a largo plazo, etcétera, pero todavía es débil en términos de cómo está planteada la fórmula explícita de los aportes, porque hace que sea muy desigual los ingresos por municipio, porque finalmente no se ve reflejado la densidad, que era al inicio, sino que se ve muy reflejado el valor de la evaluación fiscal. Entonces, como contaba Consuelo, tenemos municipios como Las Condes, Vitacura, etcétera, que tienen avalúo fiscal, sus predios tienen un nivel súper alto en valor. En cambio, Renca u otros municipios, su avalúo fiscal es muy débil y aunque tengan proyectos de alta densificación, sus aportes todavía van a ser débiles. Entonces, eso es algo que yo creo que el reglamento de la ley todavía permite ajustes en el futuro y ojalá así sea. Buen punto ese, claro. Muy buen punto. Y también yo quería ir como también pensando en algo que también dijeron, bueno, que ahí Consuelo dijo que es cómo hacer participación ciudadana efectiva y cuáles son los desafíos hoy en día en pandemia también. Porque qué complicado hoy día hacer participar a los vecinos. O sea, primero me imagino súper complicado tener una visión técnica o una visión de ciudad que primero vaya en línea con el Consejo Municipal. O sea, como que porque ellos van a ser lo último en definir de alguna manera si aprueban o no esa visión, pero qué importante y qué necesario es que los vecinos estén cómodos con esa visión. O sea, y que al revés, tal vez venga de la visión, venga de los vecinos y digan, queremos esto para nuestro barrio, ¿cierto? Para nuestra comuna, pero hoy día como estamos en pandemia no podemos interactuar mucho, entonces, y los canales online de repente no son la mejor manera, me imagino, para generar esa participación efectiva. ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿Cómo ven esa necesidad y cómo se puede llevar a cabo de alguna forma? Ahí yo creo que tenemos a nuestro favor que antes de la pandemia hemos trabajado en la actualización del plan regulador, en el desarrollo de la estrategia de movilidad y además en el Pladeco. Entonces, recientemente hemos tenido varios procesos de participación profundos, largos, bastante representativos de la comuna, que nos han permitido tener un diagnóstico bastante robusto como de las necesidades no solo en movilidad y espacio público, pero en general de la comuna, ¿ya? Y de ahí nosotros hemos ido filtrando cuáles de esas necesidades son más pertinentes para este plan. Entonces, si bien obviamente falta la participación y por eso es que no hemos terminado con el plan, de todas maneras, ninguno de estos proyectos se nos ocurrió así como de la nada, sino más bien desde ya las pedidas y los diagnósticos que teníamos de la comuna, más el componente técnico de entender los déficits, de entender las factibilidades, en fin. Entonces, dentro de tenemos a nuestro favor que justo hace poquito tiempo habíamos hecho todos estos procesos y teníamos un diagnóstico más o menos reciente. Súper. También lo otro que les quería preguntar,
pensando también en los proyectos que se generen, y también para que los que estamos participando también de esta charla y los alumnos y alumnas puedan entender un poco también el contexto de la comuna de Renca, porque Renca está rodeada de autopistas, ¿cierto? Y tiene un cerro en el norte. Entonces parecía ser que como una comuna media isla, ¿cierto? Y los accesos son súper complejos, ¿cierto? Por esto mismo. Entonces, los proyectos, yo sé que ustedes mencionaban que son diferentes, lo han ido clasificando por un tema de complejidad, de costos, ¿cierto? Lo han ido tratando de buscar una forma de priorizarlo. Pero ¿cómo ven, por ejemplo, temas tan sensibles hoy día como la accesibilidad, por ejemplo? La accesibilidad me refiero como la accesibilidad universal, ¿cierto? Ustedes me alegro mucho que hayan incluido el tema de los cruces, por ejemplo, que es un tema súper potente y que de hecho los alumnos en el curso de ingeniería vial lo están desarrollando, están armando algunos diseños de cruces para mejorar un poco todo lo que es la seguridad vial y la accesibilidad detrás, ¿cierto? Pero ¿cómo ven ese tema, por ejemplo, la accesibilidad universal, que es un tema tan complejo? Y me salto con eso al tema de cómo lo ven desde el punto de vista de quién revisa el proyecto, porque, claro, si uno va a hacer, por ejemplo, una mejor conexión, ¿cierto?, de la comuna hacia el exterior, se va a encontrar con la autopista, hay muchos actores detrás, está el MOB, están las concesionarias. Entonces, la posibilidad de que ese proyecto sea lo más rápido posible, que lo revisen y salga con la menor cantidad de observaciones posible, etcétera, etcétera, y los tiempos, o sea, va a ser es súper complejo. Lo mismo que pasaría si es que intervienen, como ustedes decían, una calle, ¿cierto?, con un corredor de buses versus una calle más local, tal vez que es más simple de alguna manera intervenir por todo este proceso burocrático, revisión de proyectos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de como la condición local, ¿cierto?, desde el punto de vista cómo es la comuna y también cómo se enfrentarían los proyectos desde el punto de vista de la escala y los procesos de revisión también? Parece ser que es más fácil de repente irse a lo local, ¿cierto?, al barrio, a la red vial básica, que es como que es del municipio y solo el municipio tiene su cargo ahí de operar la red vial, y los paraderos también, ahí es como que es del municipio nomás, no se mete con ni un otro actor más, desde el punto de vista burocrático, revisión de proyectos me refiero, pero es súper importante eso, ¿cierto? Cómo se da esa conexión, ¿cierto? Esa dificultad también. No sé si de repente podríamos conversar un poco de eso. ¿Puedo partir yo? Sí, yo creo que tocaste como un tema súper difícil de manejar. En general, yo creo que nosotros siempre estamos pensando en cómo podemos integrar un poco Renca al resto de la ciudad, porque sin duda como que los movimientos no solamente son internos, sino que la gente trabaja en otras comunas, se desplaza, etcétera. Pero ahí hay una limitante súper fuerte, que es cuando pensamos en proyectos de movilidad, por ejemplo, la ciclovía, tenemos al ministerio, que es la contraparte directa para toda la intervención de la red vial de calles de jerarquía mayor a la local. Y eso de por sí ya genera dificultades, porque muchas veces la visión del ministerio puede ser distinta a la del gobierno local, y eso obviamente demanda mucho tiempo, muchas horas de conversación y de convencimiento de que esto va a traer beneficios. O sea, en mi caso también, por ejemplo, yo trabajaba en Providencia, en la Municipalidad de Providencia, donde tenía gran parte de su red estructurante eran vías intercomunales. Y ahí, claro, la visión, por ejemplo, de construir la ciclovía de Libreña se demoró 6 años. 6 años en un proyecto que realmente en términos de ejecución no debería haberse demorado más de revisión de diseño 1. Entonces, finalmente ahí vemos que como en términos de ciudad no solo tenemos que tener esta capa como del diseño, sino que también considerar que tenemos muchos actores interactuando, como mencionabas tú, y que eso demanda mucho tiempo y mucha gestión. Y también, obviamente, mucha voluntad política. Buen punto, sí. Parece ser que todo recae un poco en eso, de la voluntad política y cómo flexibilizar los procesos de revisión, gestionar más recursos, priorizar un poco lo que estamos hablando. Y también complementando eso, yo creo que algo que nos pasa mucho, sobre todo en municipios más pequeños en todo sentido, que al ser todos estos proyectos como de largo aliento, porque requieren más burocracia, más revisión, más actores,
también se van dejando un poco de lado, porque efectivamente nos resulta mucho más fácil, más rápido, más efectivo también hacer una mejora en una plaza o en una calle pequeña, que pucha, vamos a poder inaugurarla pronto, que vamos a poder darle una mejora a la calidad de vida a las personas pronto y no en 5 años más, porque en el fondo también estos proyectos hacen un instituto, es una ciclovía nomás, no es un gran proyecto, sin embargo se va a demorar años porque sabemos que esa calle es una vía troncal, que por ahí pasa el corredor de bus, entonces como que uno dice, chuta, ¿cómo también uno motiva a las personas a participar en proyectos que van a ejecutarse en tantos años más? Entonces, por eso esta cartera de proyectos nos permite un poco ajustar eso y decir, bueno, al principio vamos a priorizar también algunos proyectos más fáciles de ejecutar, más baratos, que podamos ejecutar pronto, porque si no, esta ley va a entrar en vigencia hoy día, pero va a ser letra muerta hasta, no sé, 5 años más, que logremos conseguir la plata, juntar la plata necesaria, conversar con todos los actores, ponernos de acuerdo. Entonces, esa fue también un poco la estrategia de qué priorizar, además de los costos o de lo que es más urgente, pensar también lo que es factible ejecutar en un corto plazo. Yo creo que siempre hay que tener en mente ambas, como qué podemos ejecutar a corto plazo y así uno también, o sea, los mismos vecinos y vecinas puedan ver que realmente se están haciendo cosas, pero a la vez, paralelamente, trabajar en estos proyectos más a largo plazo que demandan mucho más tiempo, obviamente, y gestión. Súper. Yo quería hacer un par de preguntas tal vez relacionadas a los alumnos, a ver si se motivan también. Por ejemplo, veo ahí que está conectado Benjamín Pérez, por ejemplo, y él está haciendo una memoria conmigo sobre electromovilidad, por ejemplo. Y es un tema relativamente nuevo, uno lo podría ver, o sea, bueno, los tranvías vienen de hace 100 años atrás, pero uno lo toma como algo nuevo porque tal vez es un poquito más amplio hoy día ese concepto y hoy día estamos viendo, por ejemplo, la electromovilidad como los buses eléctricos, por ejemplo. Y quería preguntarle a ustedes también cómo ven la electromovilidad en el municipio. Tal vez un proyecto más grande, pero tal vez pueden ser proyectos más pequeñitos, tal vez pensando en bicicletas eléctricas, no sé, como otro tipo de electromovilidad tal vez a escala menor. ¿Cómo ven ese tipo de conceptos dentro del plan que ustedes están armando? Tenemos ahí varios proyectos, o sea, dentro del plan no está considerado como algo aparte, porque en el fondo la electromovilidad viene a sumarse a la infraestructura que ya existe, o sea, bicicleta eléctrica o no eléctrica va por la misma ciclovía, en el fondo como que no requiere una infraestructura especial y yo creo que eso es bueno, porque en el fondo no tenemos dónde meter más infraestructura dentro de la misma caja de calle, dentro del mismo perfil. Y creo que además, o sea, desde el municipio lo hemos trabajado, por ejemplo, no sé si sabías del bus eléctrico. Sí. El bus eléctrico es un proyecto que se inauguró hace poquito, ahora durante la pandemia, y que es un bus que permite acercar a los adultos y adultas mayores a los centros de salud. Entonces, el bus eléctrico va haciendo un recorrido y acerca a los y las adultas mayores a su consultorio. Y ese ha sido un proyecto bien emblemático y bien sentido por la comunidad justamente porque permite de una manera sostenible también apoyar a la movilidad dentro de la comuna. Eh, Más que ese proyecto, por el momento creo que no tenemos, pero porque claro, los desafíos son múltiples y la electromovilidad todavía no está dentro de las máximas prioridades, pero obviamente que es algo fundamental. De hecho, se acaba de sumar Martín, que estuvo ahí definiendo el recorrido y las paradas del bus eléctrico. Súper. No sé si Martín quería aprovechar de saludar por ahí, pero hola Martín. Súper interesante el tema de la electromovilidad, yo creo que da para harto, ¿cierto? Da como para una proyección importante ahí hay todo un tema, bueno, ahí Benjamín está haciendo esta memoria y está viendo el tema de los buses reconvertidos, ¿cierto? Por ejemplo, esa tecnología de que se toma un bus convencional, ¿cierto? A diésel y se transforma a eléctrico y esa reconversión permite extender la vida útil del bus, ¿cierto? Entonces hay todo un tema ahí también súper
interesante. Bueno, y quería aprovechar también de comentar algo también, por ejemplo, a otro alumno, a ver si se motiva también a reflexionar algo ahí, de Ignacio Inostroza, que está en un grupo, ¿cierto?, trabajando en el curso de Ingeniería Vial, y ellos están trabajando sobre una calle bien larga, ¿cierto?, próxima a la autopista, y que tiene alta velocidad, ¿cierto? Y ahí creo que es súper interesante lo que ustedes dijeron y que van en concordancia, por ejemplo, con este grupo, ¿cierto?, que está desarrollando el proyecto ahí, que quieren implementar una ciclovía, quieren implementar una mejora en los radios de giro, ¿cierto? O sea, tratar de que los radios de giro en los cruces sean menores para forzar a que los vehículos al virar, ¿cierto?, reduzcan su velocidad, mejorar los cruces peatonales, canalizar los flujos de autos, poner lomos de toro u otros mecanismos de tráfico calmado. Entonces, pensando en ese tipo de proyectos, ¿cómo podríamos llegar a interactuar, ¿cierto?, de alguna forma para conocer de alguna manera lo que ustedes quieren y lo que los alumnos pueden entregar, como llegar a materializar algo? No sé, se me ocurren ideas, como de alguna forma ir presentando proyectos finales, ¿cierto?, donde ustedes puedan ir viendo qué elementos podrían ustedes rescatar y que les sirvan para estos proyectos que tienen en la cartera, y tal vez los alumnos también ahí motivarse y conocer un poquito más de lo que ustedes tienen pensado. No sé si ustedes tienen alguna cartera ya preliminar de proyectos que tal vez los alumnos puedan conocer, y eso sería súper beneficioso pensando en ese intercambio que se podría generar. Entonces, yo creo que están muy alineados, a eso me refiero un poco, con los proyectos de los alumnos. Así que feliz si se da esa interacción, y no sé, de alguna forma ahí podemos ir compartiendo los resultados de los proyectos también. No, o sea, nosotros felices. De hecho, hay mucho trabajo que hemos hecho con estudiantes. Tenemos la suerte de que Rocío es muy famosa dentro de las universidades, entonces tenemos muchos cursos de distintas carreras y de distintas universidades que Súper. han aportado. Y, por ejemplo, el proyecto de biciestacionamiento surgió de otro curso que trabajó un proyecto de biciestacionamiento masivo en el Parque Las Palmeras, por ejemplo. eh, Algunos proyectos de tráfico calmado, en fin, y para nosotros todos esos aportes son muy bienvenidos, porque además nosotros desde Asesoría Urbana somos un equipo chiquitito que tenemos muchas ideas a veces, pero no tenemos las manos para poder materializar todo. Entonces, la verdad, sus aportes son muy bienvenidos, más aún que dentro del equipo no hay ningún ingeniera vial, así que es una visión que nos viene muy bien. Es justamente eso un poco lo que podemos buscar, esa forma de interdisciplina que va hablando del mismo concepto de movilidad, pero de diferentes ángulos. Ahí Ignacio se motivó a hacer una pregunta, me escribió por el chat, así que le doy la palabra a Ignacio si quiere comentar algo de lo que estábamos diciendo un poco antes. Sí, hola. Bueno, tengo una duda un poco específica y tiene que ver con... Tengo mal internet, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Tiene que ver con que hace un poco tiempo están en conflicto los ciclistas con los automovilistas. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. ¿Qué factibilidad hay de cierta forma destinar parte de los fondos a alguna forma de regular o fiscalizar que los automovilistas respeten de cierta forma a los peatones, pero más en específico a los ciclistas? Porque ahí hay un conflicto bien grande, hay movimientos ciclistas muy actuales ese tema. Entonces quería saber si ese tema lo tienen contemplado como municipio o es un tema más bien ministerial. Esa es más o menos mi pregunta. Súper. Buena pregunta, sí. Desde el plan de inversión específicamente no, porque plan son obras más bien, o estudios, pero en general son obras. Pero sí, desde el punto de vista municipal, tenemos bien presente ese tema. Nosotros tenemos una mesa de movilidad que se reúne mensualmente, donde hay activistas, donde hay renquinos y renquinas, donde también hay académicos, académicas, expertos,
Y ese ha sido un tema, evidentemente, porque está actualmente bien intenso. Y queremos tomar algunas acciones de, por ejemplo, reunirnos con las empresas, las concesiones de buses, y generar en el fondo un poco más de diálogo. Ahora, mecanismos de fiscalización nosotros desde el municipio no tenemos. Creemos que más bien tiene que ver con ayudar a la visibilización y a la educación vial, porque es también desde donde más podemos aportar, desde campañas comunicacionales, mesas de trabajo, en fin, algunas otras formas de colaboración, y también visibilizar, por ejemplo, que a medida que se construyen más ciclovías, podemos también poner el tema un poco más visible como en el espacio público, porque hasta hace un tiempo en Renca no había ninguna ciclovía prácticamente. Y de a poco hemos podido conquistar un poco ese espacio que antiguamente era 100% para el automóvil y que ahora está ganando espacio la bicicleta también. Entonces, sí, las ciclosendas, las famosas ciclosendas que hemos ido inaugurando durante la pandemia. Entonces, creemos que desde el municipio podemos aportar más desde ese lugar, más que netamente desde la fiscalización, que eso sí ya responde al Ministerio de Transporte, Carabineros, en fin. Yo justo había complementado también eso, claro, que Consuelo decía la ciclosenda, ahí Martín alguna vez me compartió un video de las primeras ciclosendas de la comuna, y yo creo que esa también es una iniciativa bien local, y que es empezar a generar al menos ciclosendas, que son estas ciclovías temporales, pero que tienen un estándar muy cercano al estándar que podría tener una ciclovía bajo la normativa actual. Entonces, yo creo que por ahí puede ser un comienzo también, donde el municipio pueda aportar con infraestructura también. Pero es lo que hablábamos antes también, si las unidades que revisan los proyectos, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte o en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sigue exigiendo, no sé, dentro de la normativa, por ejemplo, que las pistas de vehículos motorizados sea de 3,5 al menos. Entonces, te limita mucho el poder quitar espacio vial existente, como por ejemplo dejar pistas más angostitas y poder implementar esta ciclosenda próxima, ¿cierto?, a esta ciclosenda. Entonces, la pista que está adyacente a la ciclosenda tiene que ser sí o sí de 3,5 según el Ministerio de Transporte. Entonces, por lo tanto, ¿qué vías te permiten eso? Es muy difícil llevar a la práctica algo así. Entonces, se necesita que el Ministerio de Transporte esté alineado y tenga una voluntad política de flexibilizar eso, si no, vamos a terminar como decía Andrea, como algunas ciclovías de Providencia que se demoran 6 años en poder ejecutarse. Entonces, es muy complejo. Sí, ahí, bueno, la ciclosenda en el fondo fue un poco ese esfuerzo por lograr materializar algo que tiene un estándar menor al que nos exige el ministerio, pero que permitió ejecutarla en un plazo acotado. Y porque, claro, en el fondo, el estándar que define el Ministerio de Transporte es con la mejor intención de hacer una super ciclovía, pero muy pocas calles de Chile califican para poder ejecutar esa ciclovía así, tal cual, y además muy pocos municipios tienen los recursos para poder ejecutar ciclovías de tan alto estándar. Entonces, como hasta qué punto pensamos en un estándar que es maravilloso, pero que al final es inejecutable para muchos municipios en Chile. Entonces, como lograr llegar a un equilibrio también, y yo creo que ahí la voluntad política y también como la visión es fundamental, porque es entender que no le estás quitando espacio a alguien, sino que estás ganando espacio para que se mueva más gente, porque al final lo que se mide es cuánta gente se desplaza por una calle, no cuántos autos pasan por ahí. Entonces, si estamos midiendo la cantidad de gente y aumentamos el espacio para los ciclistas, claramente van a pasar más ciclistas que ocupan menos espacio además y contaminan menos que lo que hacen los autos particulares. Claro. Yo creo que ese punto también resume el concepto de movilidad un poco, ¿cierto? De dar oportunidades de traslado, ¿cierto? De movimiento, incluso de facilidades de acceso, accesibilidad universal, etc. Así que súper. No sé si hay más preguntas, si alguien más se quiere animar. Yo creo que ya vamos terminando un poco la charla, ¿cierto? Si no hay más preguntas, y Daniela tal vez se anima. Súper, dale nomás. Hola,
Lo que pasa es que me preguntaban cómo ustedes evalúan la efectividad de una ciclovía para evitar gastar plata, porque acá donde vivo pusieron una ciclovía, entonces sacaron un sentido de la calle. En esta calle igual es bien larga, hay un mall también, entonces la calle quedó con un solo sentido. Por COVID nadie usaba la ciclovía. Después cuando la comuna pasó de fase, se empezó a ver tacos en la calle por un solo sentido y al final la municipalidad decidió eliminar la ciclovía. O sea, gastó plata para poner la ciclovía y volvió a gastar plata para sacar la ciclovía, porque yo vi que tenían que pulir para sacar la pintura, tenían problemas porque también al lado del mall hay una sinagoga, entonces muchos problemas de tráfico. Entonces, ¿cómo ustedes evalúan bien la efectividad de instalar una ciclovía para evitar gastar plata? Buena pregunta, Daniela. Creo que esa estrategia, no sé cuál es el municipio al que te refieres, pero creo que poner y sacar una ciclovía es una muy mala señal. Porque, nada, hay cosas que también, los cambios de uso, de cambiarse de modo, demora un tiempo. Y uno también se demora en ver eso efectivamente, en cuánta gente se cambió a la ciclovía, etc. Y más aún cuando estamos en pandemia. Pero eso es un comentario aparte. Nosotros en particular tenemos dos instrumentos para medir dónde y cómo priorizar la ciclovía. Primero, lo que tenemos es la encuesta origen-destino, que bueno, ahora está un poco vieja, pero ya debería salir próximamente una más actualizada, que es del año 2012, en donde podemos ver dónde se realizan actualmente la mayor cantidad de viajes por modo. Entonces, eso es primero un instrumento que nos permite ver efectivamente dónde está ocurriendo. Y lo segundo, como mencionaba Consuelo, es que tenemos esta mesa de movilidad, en donde están distintos actores vinculados a las ciclovías en general, movimientos ciclistas, vecinos que están interesados en participar, y ahí también se priorizan ciertas calles que ellos mismos ven que son necesarias porque han visto que ha aumentado el flujo, ven que hay una necesidad, etc. Entonces, a partir de eso, nosotros decimos, bueno, entonces priorizamos estos ejes. Y después vamos con otra, y así. Y a partir de eso podemos seguir avanzando en distintas estrategias de cómo también incentivar el cambio de modo, porque a veces uno dice, o sea, hoy en día tal vez no hay, lo que se dice, no hay demanda, pero también no hay demanda porque la infraestructura, y hay mucha gente que le tiene miedo a andar en bicicleta porque es peligroso. O sea, yo soy ciclista y hoy en día digo, cada vez me da más miedo, porque es riesgoso y es peligroso. Entonces, si no generamos la infraestructura adecuada, probablemente no aumentar la gente en bicicleta. Entonces, también es como inducimos un poco, como se dice, a la demanda, y así vamos a aumentar que la gente se cambie a este modo. A eso, dale, Consuelo. Complementando lo que decía Andrea, yo creo que además en Renca además los números nos respaldan, o sea, hay un gran porcentaje de gente que se desplaza en bicicleta, incluso antes de que hubiese una ciclovía en Renca, más que el promedio de la región metropolitana. Entonces, tenemos números que lo respaldan. Estamos en una campaña fuerte de fomentar el uso de la bicicleta, pensando en que es un modo sostenible y además bastante amigable con el COVID, porque obviamente es más seguro usar la ciclovía que subirse a una micro o subirse al metro. Entonces creemos que es un cambio paulatino y que, como hemos dicho varias veces, requiere de voluntad política, porque el cambio no se va a ver de un día para otro. Sin embargo, nadie cuestionaría sacar la vereda porque por ahí no camina nadie. A nadie se le ocurriría eso. Es obvio que tiene que haber una vereda. Así de obvio, en un futuro tendría que ser tener espacio para la ciclovía. Yo quería agregar algo más también. Encuentro súper buena la pregunta de Daniela, porque quería agregar también el punto de que, claro, efectivamente hoy día están los mecanismos, de alguna forma, la encuesta origen-destino, ¿cierto?, que te permite conocer los viajes, ¿cierto?, de origen y de destino, ¿cierto? Y están las mediciones también de flujos locales, también la participación de mesas de trabajo, ¿cierto?, de la comunidad, ¿cierto?, esto que dice, ¿cierto?, Andrea. Pero también creo que es súper importante entender qué es lo que tú necesitas como ciclista para poder usar una ciclovía. Y ahí refuerzo un poco lo que se mencionaba antes. Si tú solamente cambias una calle
en el sentido de tránsito y genera una ciclovía, hay que preguntarse primero qué conecta esa ciclovía, para dónde voy, qué hago. Entonces, de alguna forma, hay que ver si es que esa ciclovía al cambiar, ese caso que dice Daniela, efectivamente puede haber sido tal vez mejor integrado con otra ciclovía existente como para formar una red. Para hacer como el símil, imagínate como decía Consuelo, una vereda que de repente desaparece. Como que hace el peatón después, lo mismo que para el auto. Imagínate una calle, ¿cierto? Para autos, ¿cierto? Y de repente desaparece. ¿Qué posibilidad hay yo que después voy a seguir usando el auto ahí? No, sé que esa calle no tiene destino, entonces no voy a dejar de usar esa calle. Algo así pasa. Entonces, el ciclista lo que hace empieza a buscar redes, quiere trasladarse más allá de la comuna muchas veces. Entonces, para eso es súper importante la encuesta origen-destino, para saber para dónde van los viajes. Si yo sé que los viajes van de una comuna a otra, tengo que proporcionar entonces las rutas necesarias. Entonces, y además lo refuerzo con medidas, ¿cierto?, de control de flujos locales, ¿cierto?, participación de la comunidad para saber, porque muchas veces pasa que la comunidad necesita de alguna ciclovía más local, más interna, porque capaz que quiere buscar servicios básicos, tal vez de alimentación o de servicios de salud, etcétera. O tal vez de recreación también. Puede pasar muchas veces que hay ciclovías que son más de recreación y son solicitadas por los mismos vecinos. Entonces, yo creo que es súper complejo porque tienes muchos factores detrás. Entonces, y obviamente hay una presión súper potente que es la presión de los vehículos motorizados, tanto buses como vehículos particulares, que necesitan espacio vial también. Entonces, bajo esa presión, entiendo al municipio, que de alguna manera trató de probar algo que probablemente faltó entender tal vez el contexto de esto un poco más fuerte, y capaz, estoy solamente suponiendo, pero tal vez capaz por tratar de conectar algo así rápido y de repente tratar de armar una ciclovía como más urgente, tal vez no se preocupó de dónde va y hacia dónde va esa ciclovía, y quién la va a usar, etc. Y también el tema de la seguridad, o sea, hoy día, si tú no tienes una infraestructura adecuada, no va a generar más ciclistas. Hay estudios que muestran que más infraestructura genera más demanda de ciclistas. Y eso está comprobado empíricamente, hay varios estudios que muestran eso. Y hoy día la dificultad es que lo que está pasando es que cada comuna ve la ciclovía hasta su límite comunal. Y hoy día vemos comunas que de repente uno va en una ciclovía, termina la comuna, ¿cierto? Y se acaba la ciclovía. Entonces, todos esos factores hacen que a la gente también le cueste más entusiasmarse por andar en bicicleta. Entonces, pero también quería agregar otro punto, que es también pensando en cómo se evalúa un proyecto de ciclovía desde el punto de vista de su rentabilidad social. Y ahí también hay todo un desafío, porque también para ir respondiendo un poco a la pregunta de Daniela, del punto de vista metodológico, existe todo lo que tenga que ver con la evaluación social de proyectos, y ahí hay manuales, ¿cierto? Está el MESPIBU, ¿cierto? Resumido, ¿cierto? El Manual de Evaluación Social de Proyectos, que establece, ¿cierto?, criterios para evaluar un proyecto socialmente. Y lo que tú haces cuando evalúas un proyecto socialmente, lo que haces es evaluarlo socialmente porque quieres buscar el valor social, el valor que entrega la sociedad, no el valor privado, no el beneficio privado directo. Y cuando haces esa evaluación hoy día y usas esos manuales, te vas a dar cuenta que los manuales están pensados principalmente para el tráfico vehicular motorizado, y eso va en el sentido de lo que era los años 70, no sé, o años 80, en el sentido de que estábamos priorizando ahí la motorización, o sea, el tema del vehículo particular, el bus, etc. Entonces, tú buscas los beneficios que te genera una ciclovía y en el manual no está tan explícito, porque lo que tienes solamente es ahorros de tiempo de viaje, de pasajero, ahorros de combustible, ¿te fijas? Como principalmente ahorros de mantención de la vialidad, ¿cierto? Lubricación de los vehículos, etc. No está explícito el beneficio que generaría, por ejemplo, una ciclovía. Entonces, al final tienes que camuflar un proyecto para poder ingresarlo a través de esa metodología. Entonces dices, un vehículo, por ejemplo, vehículo privado, ¿cierto? Vehículo motorizado privado, un auto, con la ciclovía va a dejar de tener ciclistas en su pista. ¿Te fijas? Y dado eso, justifica el proyecto. O sea, es una menor intervención al vehículo. ¿Te fijas? Y de esa forma ves que es un beneficio social. Tienes que tratar de ir camuflando un poco el proyecto para poder generar esa rentabilidad. ¿Te fijas? Entonces también hay un desafío súper importante de la metodología, de cómo justificamos la inversión inicial. Cualquier inversión inicial que venga del sector público, tú tienes que justificarla socialmente para saber si vale la pena desde el punto de vista de rentabilidad social.
Entonces, y los mecanismos hoy día están un poco desactualizados justamente con los desafíos que vienen ahora, que tenemos que hacer más ciclovías, más proyectos de espacio público. ¿Cómo justifica, por ejemplo, una accesibilidad universal, un rebaje de vereda, por ejemplo? Está súper difícil eso, no está tan concreto. Entonces, los mecanismos hoy día tampoco te ayudan a eso, pensando que incluso eso debería ser un desde. Es como un poco lo que decía Consuelo. Hoy día a ninguna persona se le ocurre, por ejemplo, sacar la vereda porque no hay peatones caminando. O sea, como que todos tenemos la vereda porque es un mínimo. Es como que a ninguna persona se le olvidaría en una urbanización hoy día urbana que no construir la vereda. Es como un desde. Entonces pareciera ser que los desde hoy día los tenemos que todavía justificar más cuando hay una ciclovía. Y pareciera ser que es el espacio necesario para poder moverse en un modo tal cual como si fuera el peatón o si fuera el auto. Eso nomás quería cerrar. Yo creo que da para mucho la reflexión, pero es súper importante entender toda la arista. Es súper difícil, es complejo. A mí me gustaría complementar ahí porque creo que hay dos temas importantes como respecto del espacio, porque el espacio es acotado, el espacio es finito y hay que saber cómo administrarlo de la mejor manera y compartirlo. Entonces, obviamente vemos ejemplos europeos, nórdicos, en que no es ni siquiera necesario hacer una ciclovía segregada con el ancho, con todo, porque la convivencia vial es mucho más fluida y mucho más amigable, ¿ya? Y ojalá podamos avanzar hacia allá y a no tener que tener estas ciclovías enormes, caras, además, que para muchos son inejecutables, como decía antes, y que podamos convivir de mejor manera. Sabemos que hay convivencias que son más conflictivas que otras, particularmente los vehículos motorizados con los peatones y con los ciclistas por un tema de jerarquía, de espacio, en fin, ¿ya? Pero ojalá podamos siempre tender a que ojalá en un futuro no tengamos que estar haciendo ciclovías tan segregadas y podamos compartir el espacio de una manera más amigable. Creo que ese es un desafío y que hay que tenerlo siempre en mente. O sea, la solución y la panacea no es estar haciendo ciclovías segregadas, sino que ojalá tender a una mejor convivencia vial en todos los sentidos. Con peatones, con ciclistas, con vehículos, con transporte público, con todo. Y lo segundo es no olvidar, porque nos hemos centrado harto en la ciclovía, que me parece interesante y que es un desafío, pero no olvidar que la movilidad somos todos, somos personas que nos movemos, ya sea caminando, en bicicleta, en patines, arriba de un auto, arriba de un bus, ¿ya? Y que esa es la prioridad en todos los proyectos tiene que ser en mejorar las condiciones y la experiencia de movilidad de las personas, en cualquiera sea la forma que se están desplazando. Y para eso es fundamental lo que decía Sebastián, por ejemplo, de pensar todos los proyectos desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva de accesibilidad universal, desde ojalá una perspectiva de género, porque hoy en día eso es un tema fundamental para nosotros y nosotras. Y pensar que en el fondo la experiencia de movilidad además es mucho más que desplazarse de un punto A un punto B, sino que es todo lo que ocurre entre medio. Generalmente nuestros desplazamientos no son tan efectivos como le quisieran dar el carácter desde la metodología. La metodología para medir todo es desde A a B. Yo salgo de mi casa porque voy a la panadería y vuelvo. Y sabemos que la gente no se mueve así. La gente se mueve por diversas razones, en diversos modos, es intermodal, hace paradas entre medio, hace muchos desplazamientos por ocio, hace desplazamientos por cuidado, hace desplazamientos de distinta índole. Entonces, ojalá pensar la movilidad y las ciudades desde ese punto de vista, más que simplemente desde la efectividad de transportar gente del punto A al punto B y de vuelta, ¿ya? Y yo creo que en pandemia eso ha sido mucho más fuerte, pensando en toda la gente que cuando levantaron por primera vez la cuarentena salió simplemente a caminar por su barrio, sin destino, sin un objetivo claro, simplemente por moverse un poco. Y yo creo que eso está aumentando, la gente está caminando más, la gente está prefiriendo tal vez llegar a lugares más cercanos, justamente para evitar tener que moverse muy lejos, evitar toparse con mucha gente. Entonces, ojalá pensemos siempre la movilidad desde la experiencia de moverse y de que todos nos movemos en algún momento, de que todos caminamos en algún momento, y que ojalá, como
las acciones siempre tengan eso en mente, que son personas desplazándose y no autos moviéndose de un punto A a un punto B. Sí, yo creo que con eso último que también dices tú, como que cierra muy bien la charla, creo yo, que con ese concepto de movilidad que es un poquito más amplio de lo que tal vez se pensaba anteriormente. Así que bueno, creo que no hay más preguntas, así que quiero agradecer a quienes participaron, ¿cierto? Y especialmente, bueno, a Consuelo que nos presentó, ¿cierto? Ahí su presentación muy interesante, también a Andrea que apoyó ahí a Consuelo y viceversa, y Martín también que se suma ahí a la charla y también nos compartió ahí un link en el chat con el video del Twitter de esta ciclosenda, así que para quien quiera pinchar ahí puede ver un poco cómo fue esta experiencia. Así que agradecerles a todos y a todas y nos veremos en otra oportunidad, así que esperemos que puedan haber instancias de participación de los proyectos y de ahí estaremos en contacto, ¿cierto?, para ir continuando con este tipo de charlas y otras reflexiones. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Súper, así que bueno, agradezco a todos y todas y les voy a dejar el link después con este video grabado, ¿cierto?, de esta charla. Así que muchas gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Gracias por todo. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.